Para los que no me conocen, soy Nicolás Peña de Uruguay. Me encuentro con una leyenda de la MMA, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, Manuel García. Pero una leyenda con todas las letras. Y antes que me corte, Manu, voy a decirle una cosa. Las MMA, en mi opinión y con mi razonamiento, están en España al nivel que están gracias a ti. ¿Por qué? Tú fuiste el que introdujiste las MMA en España. Las MMA y el Vale Tudo vinieron a través de ti. Y es cierto, toda la gente que está hoy en día, los entrenadores y practicantes, de alguna manera te han tocado, han estado contigo. O han sido alumnos tuyos, o han entrenado contigo, o han hecho un seminario. Todo el mundo empieza a decir Ilia Topuria, Topuria. Pero Ilia Topuria llegó hoy en día a donde está gracias a todo lo que tú hiciste, hermano. Así que, por nada más que decir. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por la introducción y gracias por tus palabras, Nico. Bueno, vamos a comenzar algo simple porque siempre eso hay que preguntarlo porque la gente siempre uno ve al peleador, ve el producto final, por así decirlo, pero a veces no sabe uno de dónde vino ese peleador, qué llevó a ese peleador a que sea. O sea, una pequeña introducción, algo que nos quieras contar de tus inicios dentro de las artes marciales y cómo fue que terminaste dentro de esto. Mm, ¿Cómo acabé en las MMA? Pues bueno, porque si tengo que irme más atrás, empecé con Sí. 5 años, entonces sería un largo camino, pero bueno, siempre fue el camino de buscar el sistema más efectivo. Y tuve ciertos desengaños al pelear en sistemas en los que había reglas, en los que ganaba el combate, pero por reglamentación del torneo tal, pues le daban ganador al otro y dejé de competir. Fue cuando me fui a Estados Unidos con Danilo Santo y esta gente, me dediqué un poquito más a lo que es a la defensa personal porque dije, no quiero más eh, peleas deportivas en las que haya reglas, porque al final no, donde hay reglas, yo decía, para mí, donde hay reglas es un juego, no es una pelea. Si hay reglas es un juego. Y siempre que hay un árbitro, siempre puede decantarse para el lado que ellos quieran jugar con las reglas. Entonces dije, no voy a pelear más y tal. Entonces, eh, yo ya conocía la lucha, al estar en la Academia de Ino Santo, conocía la lucha de suelo y había hecho judo, pero al estar allí y al familiarizarme, al estar dentro del currículum de entrenamiento, el shoot wrestling, el suto, pues y allí ya entrenábamos mucho lo que es las 4 distancias que ellos llamaban en Jeet Kune Do, que era el boxing, el trapping, perdón, el kicking range, el trapping range, y luego había el grappling range, la distancia de grappling. Entonces era una cosa que trabajábamos mucho ya el misturar y el mezclar todas esas distancias, y ya lo llevaba trabajando tiempo. Y luego sí es verdad que aquí en España llegaron los vídeos de los Gracie y los Gracie Jiu-Jitsu in In Action, action. que eran los de los desafíos. Sí, disculpa, aquí en Uruguay llegaron aproximadamente en el 97-98. Me enteré de ese detalle aquí en el país. Llegó aproximadamente en esa época, seguramente allí ha llegado muchísimo No, antes. no, aquí llegaron, sí, aquí llegaron pues en el 92, 93, 94, para ser más exacto. Sí, sí. Eh, Porque aquí había un chico, Fraguas, que él entrenaba directamente, tenía contacto con los Gracie y los traía, pero solo para su escuela privada. Y él era el traductor, era en la revista Cinturón Negro, en la Budo Internacional, Sí. que ahora es Alfredo Tusi el director. Alfredo Tusi era el director, pero José María Fraguas era en realidad el que se ocupaba de Se dar todo movía. el contenido. Era el tío que iba a Estados Unidos, hacía los reportajes, y pasa que luego tuvieron sus desavenencias y José María vendió su parte, pero la revista era de los dos. Entonces José María Fraguas tenía una escuela y traía a los Gracie aquí en privado para sus alumnos. Tenía un grupo privado y los traía y entonces él ya tenía acceso todos esos vídeos y todo ese material, y yo tenía cierta amistad con él,
Y bueno, los sacó en el cinturón negro, los vi y bueno, así en principio, como yo había hecho judo, no dejó de parecerme nada, o sea, no me pareció nada fuera de lo normal porque yo veía Sí, unos sí. tíos que pensaba que son gente que hacen grappling contra otros que no saben luchar en suelo y los ganan. Simplemente veía eso, que pensaba que ganaban por desconocimiento de los otros, que yo ya Bueno, tenía mis conocimientos de grappling y bueno, pues pero sí es verdad que yo siempre, fue una cosa que Dani Santos siempre nos inculcó, que era la de nunca dar nada por hecho y de probar las cosas, de probarlo todo, que fue una cosa que a su vez Bruce Lee le inculcó a Dani Santos. Y entonces yo dije, bueno, pues estando en Estados Unidos, dije, voy a probar, porque ya era un boom lo de los Grays y tal, dije, voy a probar, voy a ir por las mañanas, voy a ir a las clases con ellos a ver qué es esto, a ver, porque ya te ¿qué es digo, yo lo estaba que lo ahí, diferente? estaba ahí en las clases de Suto con Eric Paulson y tal, y yo veía que abrían las mochilas y tenían los vídeos de los Gracie, veía que entraban. Yo decía, pero esta gente, ¿por qué si están entrenando con esta gente, por algo será? Entonces yo dije, pues, yo voy a entrenar a ver qué es. Y ya cuando ya vi las primeras clases y probé y tal, vi y sentí que no tenía nada que ver con lo que había hecho anteriormente, ni en judo, ni en grappling, ni en suto, ni nada, no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Fue una revolución que se puede decir dentro de las artes Sí, marciales, porque en sí el paradigma que se tenía en ese momento era que el más fuerte era, o por ejemplo, el campeón de boxeo, o no, el que pegaba más no, fuerte. sí, sí, de tal, porque veníamos de que yo creo que para mí las dos revoluciones mayores que ha habido en las artes marciales en la época moderna fue primero Bruce Lee y después los Gracie. Pero claro, la filosofía de Bruce Lee era el estilo no importa, lo que importa es el luchador, y sin embargo con los Gracie era lo Los contrario, Gracie. el estilo sí importa, nuestro estilo es mejor. Entonces era como un volver otra vez Un choque. al ancestro, ¿no? Era como un choque también de tal que yo no acabo, era difícil también porque iba en contra de lo que yo estaba entrenando y tener que volver a ponerme un kimono, identificarte con un estilo, iban todo en contra de lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, yo sentía que tenía que probar eso porque sentía que era algo totalmente diferente. Y bueno, luego cuando vine aquí a España, que yo seguía entrenando judo, seguía haciendo judo, eh, me había pasado 20 días en los Estados Unidos y había llevado un entrenamiento muy básico porque yo estaba entrenando por las mañanas, entrenaba con los Gracie y que era todavía, entrenaba en la academia, voy a hablar con propiedad, entrenaba en la Sí, academia sí. de los Gracie porque yo primero estaba como iniciante en el programa de iniciantes, de beginners, principiantes, entonces el primer año no recibí clases directas con ellos, estaba con Sí, cinturones no. marrones, cinturones morados. Entonces, pero así todo, y eran solo técnicas, era aprender técnicas, no te dejaban hacer combate, estaba prohibido hacer combate, para que no cogieras malos vicios, ni... Sí, y era Y muy limitado lo que te enseñaban también, porque o sea, mismo ellos ya cuando llegaron allá lo notaron como un negocio. Entonces mismo sí, tenía sí, la sí, sí. clase de instructores que tenías que pagar una plata aparte, si querías aprender esto, entonces, y había técnicas que si vos no eras de la familia o no eras mismo desde Brasil, no lo no te enseñé, las enseñaban. no existe, Y no capaz existe. que eran cosas que hoy en día son increíblemente No, básicas y simples, pero para ellos había que cuidar el secreto. más que no, es otro tema que se podría tratar, que es los años en la academia que yo pasé en los Gracie, lo que vi allí. Eh, en la Academia Gracie el problema no era que no te enseñaran técnicas, porque sí te enseñaban, y enseñaban, de hecho mi base de grappling para las MMA, y mira que luego entrené en Brasil, no encontré nunca en ningún sitio, y entrené en muchos sitios, entrené con gente, entrené con De la Riva, estuve con Carlson Gray, no encontré en ningún sitio que me dieran las bases que me dieron entrenar con los Gracie.
porque lo tenían todo muy bien estructurado. Ahora, el problema de los Gracie sí era que, por ejemplo, yo estuve 5 años con ellos y solo era cinturón azul. Mucho ¿Entiendes? tiempo. Y había gente que llevaba 10 años y todavía no tenían. Ese era el problema de ellos, que como lo veían como algo comercial, ellos no querían dar a nadie el cinturón negro, porque darte el cinturón negro equivalía a que tú podías abrir una academia y hacerles competencia. Entonces, Ahí está. ese era el tema del por qué sí te daban la técnica, pero no te pasaban de grado tan fácilmente. Ahí había gente que llevaba 10 años con un cinturón marrón. No existe No les eso hoy en daban. día. Sí. Ese era el problema. No que no enseñaran las técnicas, aunque sí es cierto, las técnicas sí las enseñaban, pero sí es cierto que, por ejemplo, yo vine, estando con ellos allí, me vine para aquí, para España, y ellos venían y daban un seminario aquí en España. Y yo estaba de entrenar con ellos en Estados Unidos y yo veía las técnicas, cómo las enseñaban en el seminario, y si la técnica tenía 4 pasos, ellos enseñaban 3 pasos. ¿Entiendes? Te dejaban No, el no, no, secretito. no enseñaban todo, la técnica te la enseñaban, pero no completa, no te la enseñaban Es completa. que eso era el pique para el próximo seminario. El próximo seminario te enseño el paso final, que es cómo terminar la técnica. Ahí era el pique. Y luego el porqué de ahí pasé a, a ya entrenar con ellos a full time, a tiempo completo, y por qué me metí en el Vale Tudo, fue porque yo, ya te digo, ese primer año estuve 20 días allí, 20, no llega al mes, 20 días creo que fueron, y estaba por la mañana, entrenaba con ellos, técnicas básicas, y por la tarde entrenaba en la Academia de Inusan. Y me vine a entrenar con la gente de judo, competidores que siempre me ganaban, y en 20 días que estuve allí, eh, gané a todo el mundo en las clases de judo. A todos los competidores, gané a mi maestro de judo que nunca la había ganado en la vida. O sea, pero más con una facilidad que era absurda. Yo decía, pero si es que he estado 20 días allí y no he hecho ni combate ni he hecho nada. Y Y bueno, entonces fue cuando ya al año siguiente ya decidí volver a tiempo completo. Dejé la Academia de Aino Santo y ya fui ya a tiempo completo. Y yo aquí estaba en la selección española de Muay Thai y hablé con el presidente de la federación, que se llama Mariano Antón, y le dije, Mariano, quiero organizar un evento de Vale Tudo aquí en España. eso te iba a preguntar. Sí, sí. ¿Cómo fue que vino la idea para organizar un evento en España? O sea, El, yo entiendo que a el veces la tem- idea es levantarse de mañana y viene la idea, no, pero ¿qué fue lo que el no fue trasfondo así. de No, eso? sí, sí es verdad que hubo un proceso que fue lo siguiente. Yo aquí en mi zona, como yo no competía, pero tenía mucho nombre, todo el mundo, y entrené en muchos sitios, entrené con gente, entrené con De la Riva, estuve con Carlos Sombré, no encontré ningún sitio que me dieran las bases que me dieron. Decís que es muy bueno, pero ¿dónde ha peleado man? ¿Dónde ha peleado man? Claro, yo como entrenaba solamente para defensa personal, yo decía, mira, si queréis pelear conmigo, tenéis que venir, peleáis aquí en el tatami conmigo sin reglas. Como ya estaba cansado de que todo el mundo hablara de mí y de que todos dijeran que eran los mejores, yo dije, mira, vamos a meternos todos en un evento, vamos a poner un dinero y vamos a ver quién es el mejor de todos de verdad. Y entonces hablé con el presidente de la federación y le dije, quiero hacer esto en Asturias, aquí en mi zona. Sí, Quiero sí. hacer esto en Asturias y yo quiero saber si tú me das soporte legal de la federación, porque claro, no podía hacer un vale todo sin reglas, sin Sí, un sí. soporte Te legal, apoyo, que por Irán. si pasara algo, me dice, sin problema. O sea, pagando sin problema. Pagué lo que había que pagar, me trajo los árbitros, bueno, me trajo me trajo el ring, me trajo toda la infraestructura, todo el tema. Árbitros nada, porque el árbitro solo estaba allí para levantar la mano al ganador, porque no había tiempo, no Sí, no había había nada. nada. De aquella era en el 94, 95, 95 Noventa y fue, cinco sí. 95 fue en mayo del 95 el primero. Empecé a organizar el primero y empecé a buscar a los luchadores. Había eso, porteros de discoteca, campeones de kickboxing, campeones de tal, y todos, ¿no? Eran 6.000 euros para el ganador del año Era 95. plata. En los Y 90 por, era y plata. por Bueno, era eso hoy en día es para plata. el ganador. Y luego por pelear eran 300 euros. Solamente por ir a pelear.
y luego cada llave que fueras pasando, los 6.000 euros los ganabas, no me acuerdo ahora cuánto era el montante por ir Era ganando, pasando acumulativo. cada llave, pero era lo que tú te llevabas y ganabas las 3 peleas. Y, o sea, cada lucha que ibas ganando, el Sí, montante sí, iba subiendo, pero por pelear eran acumulativo. 300, luego si ganabas, pues igual era, no me acuerdo, Sí, sí, esto sí. lo estoy diciendo así, pero no sé decir las cifras No exactas, ¿eh? importa, no importa. El tema es que todos aquí, nadie quiso pelear. De aquí, de mi zona, nadie quiso pelear. El único que tuvo un poco de decencia, que fue realista, que fue aquí un chico que se llama Carlos Meana, que era campeón del mundo de karate, dijo, era un chico que en la calle era muy bueno peleando, pero dijo, mira, mano, sinceramente, yo soy un peleador de karate y sé mis limitaciones, yo ahí no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer contigo en un combate sin reglas. Fue el único que tuvo La decencia. un poco real, sí, fue un poco realista. Entonces cogí, llamé a Maestro. Mariano, al de la federación, y dije que no tengo a nadie, ¿puedes traerme a gente de la federación? Dice, sí, sí, vale, te voy a llevar a gente. Dice, pero tú eres consciente de que aquí tenemos a tíos que miden más de 2 metros y que tenemos tíos que pesan más de 120 kilos, ¿no? Dije yo, sí, sí, trae a quien quieras, trae a quien quieras. Pues así fue, trajo 7 luchadores más y así fue como empezó, organizamos el primer evento vale, fue una discoteca. Yo me acuerdo que les decía a los de la discoteca, les decía, digo, vosotros no os estáis dando cuenta de lo que estamos haciendo hoy, pero lo que vamos a hacer hoy es historia, porque esto Y es historia. es el primer evento que se va a hacer en Europa, porque no, yo no tenía conocimiento, y bueno, en aquella época no teníamos todavía, yo no tenía todavía acceso a internet ni nada, digo, no Sí, tengo, no, en esa no, época no sé si a lo había mejor en en Holanda, no sé Rusia. si en Rusia, En, sí. en Holanda el primero fue a finales del 95 fue, que lo apoyó Rings Japón, fue el primero. El Sí. primero, o sea, como MMA puro o free fight como le dicen No, no, ellos. en Holanda yo me acuerdo que lo llamaban Free Fight, no lo llamaban ni Sí, Vale Tú, lo llamaban fue, Free Fight. bueno, eso fue aproximadamente en esa época. Anteriormente había, pero no llegaba a ser ni valetudo ni MMA, No, era estilo contra estilo y era cualquier otra cosa menos MMA. Porque de un día te voy a pasar los videos que tengo una colección y te vas a dar cuenta que eran cualquier cosa. Y ahora mi pregunta, porque, o sea, yo he organizado eventos, no a esa escala, pero he organizado eventos, y me ha pasado lo mismo que a ti, ser organizador y ser competidor. ¿Cómo fue eso? Porque no debe ser, no solamente el estrés de que el evento salga bien, el estrés sí. de que salga todo perfecto, sino tener que subirte arriba de un ring y comienzan ya a darte de caña con otro. ¿Cómo fue eso? La verdad que Freddy, era muchos, sí, muchos nervios, porque encima yo, date cuenta Y que siendo pasé locatario, siendo, perdón, locatario todavía, ¿qué es eso? del lugar, de la zona. Sí, es local, sí, sí, sí. No, y también era también porque, claro, yo hacía muchos años que no competía y mis competiciones habían sido amateur. Yo nunca había competido y sabía que iba a tener que pelear con tíos profesionales. Era un evento ya profesional. Entonces y no sabía con quién me iba a encontrar, yo no había, el sorteo era el día de la pelea, o sea, no sabía con quién me iba a tocar, no conocía a nadie, aunque supiera, no conocía a nadie. Y sí, fue pues muchos nervios, eh, yo tuve que hacer la publicidad, tuve que diseñar la publicidad, tuve que ir a la imprenta a imprimirla, tuve que repartir publicidad por ahí, iba por los gimnasios y la gente me decía, no, pero esto va a ser mentira, la gente se pensaba que iba a ser como la lucha libre, pensaba que iba el pro wrestling, Sí, se pensaba que iba a ser, porque era sin reglas, no, solo no no valía, existía. no, las únicas reglas eran no morder, no meter dedos en los ojos y ni golpear en los genitales. Lo La zona. demás, todo servía. Y decía, nada, esto va a ser pro wrestling, esto no va. Y a mí y encima contaba eso. En el gimnasio, pues claro, entrenaba en un gimnasio que había artes marciales y era un gimnasio también de pesas, de culturistas. Y claro, yo era un chico que pesaba 70 kilos.
Y cuando me veían, todos me decían, pero chava, pero chaval, ¿dónde vas a ir? Te van a matar, te van a matar. Encima tenía que luchar contra esa estima de que la gente se pensaba de que aquí era que el más grande, que era Era el más fuerte. que era el más fuerte y era el que más. Y, y bueno, pues fue así, fue, no sé, yo creo que no fueron, eh, no sé cómo se dice la palabra, no fueron dificultades para mí porque lo hice con mucha pasión, lo hice con mucha pasión, le puse mucha pasión y yo también lo hacía también porque quería demostrar, tenía en mi fuero interno, yo también quería responderme a una pregunta que tenía y era, ¿realmente eres tan bueno como tú crees que eres? Porque en el gimnasio, peleando con mis alumnos, es Es una fácil, cosa. es fácil ganar y que todo el mundo te diga qué bueno eres, ¿no? Pero yo quería saber, ¿realmente soy tan bueno como pienso que soy? La única manera que tengo de saberlo es peleando contra otros tipos como yo, incluso mejores que yo, profesionales, que son profesionales de toda la vida en sus estilos, y era la única manera que tenía de hacerlo. Lo hice con mucha pasión y yo siempre he dicho que un peleador con corazón y pasión puede con todo, o una persona con pasión y corazón. Bien, ahora mi pregunta, porque ya hablamos del pre-evento. Ahora mi pregunta, ¿cuál fue la reacción después del evento? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque si llevamos a Estados Unidos, cuando pasó la primera UFC y demás, es una barbarie, es una pelea de gallos, eso es ilegal, no se puede hacer. ¿Qué pasó allá en España? ¿Estaba en la época que era legal o todavía no se había legalizado? Porque sé que había lugares que no se había legalizado. No, ¿Cómo no fue? era, o sea, no era ilegal, pero tampoco era legal. O sea, Zona gris. había como una trampilla, ¿no? Era como, porque la federación que lo sancionaba era la Federación Española de Kickboxing, pero claro, es una federación de kickboxing que estás haciendo un evento sin reglas. Entonces, Sí, ¿qué pasaba también? Que metíamos también algunos combates de kickboxing de fondo y entonces, pues bueno, pasaba. cuando íbamos a pedir los permisos a, a la, aquí a la Diputación Provincial y tal, pues bueno, lo pedíamos como un evento de kickboxing, ¿entiendes? Entonces, siempre y cuando no pasara nada, pues no pasase nada, pues no, nadie. Había un vacío legal también ahí que no, como para la gente en aquella época, las artes marciales eran todo lo mismo, eran patadas y puñetazos, pues para ellos eran, no había, no pasaban, no. Hasta que sí, Como sí, cuando después fue que eh, hubo el, ese chico Manu que pesa 70 kilos se ha llevado por delante a unos pedazos gamarros y el tío ese es de verdad, me puso en el mapa aquí en España y también se empezaron a sentir los sistemas, los demás deportes de contacto, como full contact, de kickboxing, Muay Thai, todos esos eventos que había, amenazados. pues ahí fue cuando empezó los problemas, que tuvimos los problemas, porque cada vez que queríamos hacer un evento, ellos nos lo tumbaban, porque ellos eran los que denunciaban diciendo que no era una competición deportiva, que era un evento sin reglas. Entonces ahí era cuando nos tumbaban los eventos. Pero bueno, así todo ese mismo año pudimos hacer dos. Uno en mayo, hicimos el Y el segundo diciembre. en noviembre. En noviembre. Y el de noviembre, vamos, el de noviembre fue un éxito Explotó. total. Explotó, ahí explotó. eh, ya fue tanto así que en el primero, yo creo que Mariano, el presidente de la federación, él cobró, yo le di el dinero y todo, pero él no vino al primer evento, diciendo, yo no voy a ir
porque igual acaban todos en detenidos por la policía. Sí, sí. Pero al segundo evento él ya vino. El segundo evento él ya vino porque dijo, oye, yo quiero ver, porque claro, los que mandó le contaron todo, le contaron cómo peleaba y él quería ver. Entonces ya vino, trajo ya todo el séquito, trajo periodistas, hubo rueda de prensa, hubo ya un evento de calidad, un evento bien, bien hecho, bien organizado, bien organizado. Y ahí ya explotó y ¿Cómo? encima yo eh, se ajustaron cosas porque también en el primer evento se tenía pensado sacar el dinero de la bolsa, perdón, la bolsa de las entradas, no hubo suficiente público para, Para solventar. para reunir ese dinero. Entonces, en el segundo se hizo un poco mejor. En vez de ser un evento de 8 peleadores, se hizo un evento de 4 peleadores, en el que éramos 2 contra 2 y luego la final. Y ahí sí que podíamos haber hecho uno de 8 porque ahí se vendieron todas El las dinero. entradas. Pero bueno, ahí fuimos más sobre seguro vimos No. los errores que hubo en el primer evento y fuimos más sobre seguro. Ahí yo entré también, ese lo organicé yo para quitarme un poquito de presión a la hora de tener que organizar, porque ya en ese evento yo organicé, peleé y también saqué a un chico mío a pelear en Muay Thai. Entonces ya tenía que hacer también de preparación. Entonces, para quitarme Sí, un muchas poquito de cosas. presión, lo que hice fue, le vendí la mitad. Dije, bueno, mira, como ya veis que es un evento que va a tener gente, están todas las entradas vendidas, yo le dije al de la discoteca, dije, mira, eh, yo te vendo como el evento del nombre, te, te lo, te lo vendo, tú me das, yo lo único que quiero es que tú cubras todos los gastos Gastos. y a mí me des un tanto por ciento de la venta. Aparte de lo que yo tenga que cobrar como peleador, pero eso ya es pero entonces yo me quitaba ya el tema El peso. de tener que preocuparme de si traer sillas, de si traer tal, de toda la organización. Ahí ya, yo sí, es verdad que también diseñé, claro, sí, tuve que diseñar también la publicidad también, pero claro, ellos no sabían dónde poner la foto de un luchador, ni si era de kickboxing, si era de tal, si era, eso lo tuve que seguir haciendo yo, pero ya lo que era ya la logística más de lo que ya era el evento tal, ya yo ya delegué no, simplemente pues me salí un poquito del tema ellos dije, mira, lo que saquéis todo para vosotros, yo lo único que quiero es un tanto por ciento de las entradas y lo que yo gane en la pelea y las peleas y listo. Entonces, el evento fue un éxito y, y bueno, ahí fue como me volví, pues bueno, el primer campeón de MMA de España o de Europa, no lo sé. No sé si también de España y de Europa, no lo sé. Estás parejo con los rusos. Es Sí, que justito en ese año fue cuando los rusos empezaron a hacer los eventos grandes, que ahí era que peleaba Bobchanchi y todo eso, y hay que ver en qué fecha nada más. Y bueno, y la pregunta más importante, porque tenemos el B-Fighter 1 que llevó a que hiciera un boom y salió el B-Fighter 2. Después de ahí, las MMA en España, ¿qué pasó? O sea, la gente quedó como solamente la cosa que hacía Manu y los eventos que hacía el Manu, o la gente dijeron, bueno, se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo acá en España, tenemos que aprender esto, no tenemos que aprender. ¿Qué pasó? Porque no, es mira, una gran pregunta. no, mira, la verdad es que todavía, mira, hasta el Best Fighter 3 la revista Cinturón Negro no hacía, sí es verdad que la Reportaje. federación hacía ruedas de prensa y tal, pero eran a modo interno, ¿no? Pero no, los eventos todavía, la Cinturón Negro todavía como que no nos tenía en cuenta. Eso se está haciendo aquí en España, pero no, hasta que no Está ahí. llegó el Best Fighter 3 en el 97, el 96 hubo un parón porque se intentaron hacer eventos, nos los cancelaron. Entonces, en el 97 entró ahí ¿cómo se llama? Eh,
bueno, no me acuerdo ahora el nombre, un chico con dinero que dijo, me ofreció Un hacer el Best inversor. Fighter 3, es un inversor y que él tenía contactos con el ayuntamiento, y yo dije, vale, mira, no, yo porque yo traigo el ring del ayuntamiento en Oviedo, encima era la capital, en la capital de Asturias, y dije, vale, me parece muy bien que traigas el ring del ayuntamiento, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sitio privado, nada de polideportivos donde nos lo puedan suspender a última hora, una discoteca, es un sitio privado, ahí nadie nos puede cancelar nada. Así fue como yo hice el Best Fighter 1, el Best Fighter 2 y el Best Fighter 3. Y yo fue como aconsejé a todo el mundo, que como te digo, yo ya delegaba en ellos, pero yo les aconsejaba hacerlo de esa manera para que luego nadie se lo pudiera, porque en el 96 Suspender. se intentó hacer uno en un polideportivo, porque yo entrenaba, yo daba clases a gente de dinero, a estomatólogos, dentistas, gente, entonces intentaron hacer uno muy grande de la siguiente manera. Y de hecho, mira, había 1150 1150 entradas vendidas anticipadas. Iba a ser un boom y ellos lo que querían hacer querían hacer una velada de prueba en Oviedo porque ellos me habían dicho, Manu, Rickson ha desafiado a Tyson a pelear. Aquí había un boxeador muy famoso que había disputado el título del mundo con Pernell Whitaker, que se llamaba Poli Díaz, y era muy mediático, salía en todas las televisiones. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Dice, mira, le vamos a llevar un maletín con 6.000 euros a Poli Díaz, a Madrid. Se lo vamos a enseñar. Poli, mira, 6.000 euros por pelear con este peleador de Asturias, en un combate sin reglas. 6.000 euros para cada uno y 6.000 euros más para el ganador. Si ese evento se hubiera hecho y hubiera salido Ya bien, está. Está. y yo hubiera sido, sí que hubiera sido el boom, porque yo hubiera peleado con Poli, me hubiera hecho famosísimo y hubiera ganado un buen dinero que no, esas bolsas todavía no, No existe. ganar Bueno, hoy en 12 día no mil euros, existe. ganarte 12.000 euros en una pelea encima contra un boxeador que era dinero fácil, era easy money, por muy campeón de Europa y título del Pero si mundo no que tiene hubiera, grappling, era dinero fácil, ah, dinero fácil, dinero fácil. Y eso fue el evento que no se llegó a hacer en el 96, que salió en todos los periódicos, hubo políticos que fueron despedidos y todo, tuvieron que dejar el cargo, los concejales de deportes y todo, por querer hacer ese evento, porque decía, no, porque este partido político está haciendo un evento sin reglas, está organizando eventos. Entonces, en el 97 hicimos ese, y ahí sí que la cinturón negro eh, ya mandó un periodista a la Budo Internacional. Y a raíz de esa pelea, me nombraron como, en el año 97, me nombraron como el mejor peleador de España, pero de todos, el mejor todos peleador los de estilos. España de todos los estilos. Me dijeron, este chico no tiene, no hay nadie en España que pueda vencer a este chico. Después de lo que ha hecho en el 95 y viendo lo que ha hecho en el 97, aquí estaba Guzquiza, que años más tarde lo conocí, di un seminario para él y él me confesó que en el UFC 1 lo habían llamado para el UFC 1 y él dijo que no pintaba nada ahí, que no tenía ninguna posibilidad ahí. Pero eso, competí con toda esa gente a nivel figurativamente para saber quién era el mejor luchador del año y en el año 97 dije, no, este chico, no hay nadie en España que pueda vencer a este chico. Pero aquí en España, no te creas, aquí en el norte estaba yo y luego había en Valencia, en la zona este de España, había ahí un grupillo de gente que también estaban juntándose ellos y empezando a hacer cosas que lo llamaban Suto, también era del Suto, ¿eh? Pero no había nadie más en España. No había, empezaba a dar algún curso, empezaba a dar algún seminario por aquí, por el norte, pero nada, era en sitios así, hasta que yo no empecé a hacer los vídeos en Budo International, caí así.
eso ya se hizo viral. Ahí sí fue cuando se hizo viral, eso fue en el 98. Hasta que no llegó el 98, que hice el primer vídeo en Budo Sí. Internacional y el primer artículo, ahí no fue cuando, ahí fue cuando se hizo ya viral a nivel nacional. O sea, tú parece, Manu, que me estás leyendo la mente, porque una de las cosas que te iba a preguntar es eso. ¿Cómo terminó la aparición de Búho Internacional en tu carrera? Porque, o sea, si volvemos, si seguimos la línea del tiempo, o sea, el introductor de las MMA fue Manu. El primer evento de España en MMA lo hizo Manu. El primer campeón español europeo seguramente fue Manu. Y el primer instruccional de habla hispana de MMA o vale todo fuiste tú, Manu. Porque en Pues realidad en esa época lo que había era o de karate, o de kickboxing, o de kung fu, pero el primero a nivel de habla hispana, no solamente de Europa, sino a nivel mundial fuiste tú. O sea, ¿cómo sí, fue que llegó el Budo Internacional a tu carrera, a tu vida? ¿Y qué trajo eso? Porque yo por lo que he visto y lo que he estado leyendo, que esos videos superaron en ventas no solamente a todos los que tenían, sino también a videos de los Gracie. O sí. sea, no, que no es poca cosa. En Europa fueron número uno de venta, número uno en ventas. O sea, Budo Internacional, de todos los vídeos que tenía, fue el vídeo más vendido en Europa. Y aquí estaban ya los instruccionales de Cemario, de los Grace y de tal. No hubo ninguna serie de vídeos que vendieran más ese año que mi vídeo de Budo Internacional. Eso me lo dijeron ellos. No llevaba, porque el contrato con Budo Internacional era un contrato un poco eh, no muy justo, sinceramente. Bueno, en Sí, aquel sí. tiempo para mí sí lo era, porque ellos era una plataforma muy grande que ellos te daban como visibilidad y por esa visibilidad tú dabas un trabajo, pero tú no veías nada de esas ventas. Lo que ellos vendían era para ellos, quedaba para ellos. Tú te llevabas la publicidad y que luego sí, te publicitabas en la revista, que también tenías que pagar para ello, y la gente te llamaba para dar seminarios. Entonces sí, ahí era donde yo recuperaba la inversión. Pero en realidad ellos no llegaron a mí, fui yo el que toqué en la puerta de ellos. Porque yo, a pesar de haber ganado ya 3 Best Fighters, el Best Fighter, bueno, dos, y el tercero yo ya no quise hacer no quise entrar en un torneo eliminatorio, quise hacer Sí, como en Estados Unidos, quise hacer una un super super fight, fight. porque ya creía que ya había demostrado de sobra que era el mejor peleador de España, entonces dije, no tengo por qué volver a entrar en un torneo eliminatorio con nadie. Entonces, yo piqué a la puerta de ellos, porque en aquella época, mientras yo trabajé con la Federación Española, con Mariano Antón era como mi manager. No teníamos nada firmado, pero era como mi manager. Entonces, él siempre me vendía la moto de que, bueno, vas a hacer un vídeo con Budo Internacional, te voy a llevar, pero eso nunca acababa Sí, de estaba realizarse. ahí. Nunca acababa. Entonces acabé notando de que era una cosa de que en realidad nunca se iba a concretizar. De que era una cosa era una cosa con la que él me tenía cogido para yo estar siempre, era como la zanahoria que te ponen delante siempre para que tú Sí, sigas siempre siendo estando bueno a su disposición y haciendo y sirviéndole, siendo rentable para él. Entonces yo cogí, y como vi que eso nunca se realizaba, yo cogí, escribí una carta a Alfredo Tucci, a Budo International, y le dije, mira, eh, soy campeón de estos torneos, mandé los vídeos, dije, soy alumno de Joyce Gracie, soy el único que hay aquí en Europa, y tengo un trabajo que creo que os podría interesar. Y Alfredo Tucci me contestó muy amablemente, me dio esa oportunidad, que siempre se la agradeceré, siempre que hablo con él siempre se lo digo, y me dio esa oportunidad y ahí fue donde explotó mi fama y donde pude también llevar una buena vida y empezar a viajar, a hacer entrenamientos, a tener muchos más contactos, porque yo dejé de entrenar con los Gracie, pero él, claro,
el Budo Internacional, al tener tantos contactos, porque ellos, la revista salían en Sí, múltiples países del mundo y de Sudamérica. bueno, Entonces, ellos aquí en Brasil, en América sí, 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 tenía filiales acá en América, o sea, salía todo en Europa y tenía filiales en México, en Brasil y en Argentina, que mismo los videos se importaban de allá de España, se importaban para acá y las revistas también, o sea, que y en para los que Brasil, no saben, porque hay gente que no sabe lo que es una revista, sinceramente, me parece una tontería, pero yo tengo un revistero acá y literalmente le preguntaba a la gente si tenía un revistero para darme, y nadie sabe que era un revistero. Entonces a veces la gente no sabe que una revista que tanto hace 20, 30 años te podía haber cambiado la vida. Hoy en día vemos, eso, pensamos por YouTube o un reel o lo que sea, pero una revista, salir una revista y una revista, capaz que un medio local, capaz que es un medio internacional, sí, cambiaba la vida mucho más de lo que uno pensaba. sí, sí, Y sí, son sí, esas sí, sí. cositas que se han ido perdiendo con el tiempo también, pero son esas cosas que demuestran de que también digo, uno hacía las cosas bien, porque Sí. vamos a ser justos, Manu, no cualquiera podía salir en esa revista, vamos a ser justos. Así fue, ya te digo, y también como la revista tenía contactos en Brasil, porque tenía ahí a Marcelo Alonso, que era el que le hacía les mandaba las crónicas del Pride, de todos los eventos, entonces Alfredo fue el que me hizo hincapié y me dijo, Manu, vete a entrenar a Brasil, porque en Estados Unidos es todo muy comercial, muy business, te lo están cobrando mucho dinero y no te están enseñando todo. Vete a Brasil, y yo pues tenía mis reticencias de ir a Brasil porque siempre veía lo de la inseguridad que había en Río y todas esas cosas y dije, mira, yo es que para irme a un sitio y tener que estar mirando para norte, sur, este y oeste cada 5 minutos no estoy No tranquilo. está bueno. Al final me vi obligado, casi obligado, bueno, obligado, no obligado, pero me metió en un compromiso porque me dijo, me llamó otro día que estábamos hablando, no sé por qué era, y me dijo, Manu, pero te dije que te tenías que ir a Brasil, estás aquí todavía, Marco Rubas te está esperando, ha venido de Estados Unidos, que está preparándose para el UFC para pelear con Morris Smith, está haciendo el campamento de entrenamiento en Río, he hablado con Marcelo, ha hablado con él y te están esperando. Sácate el billete ya, no me metas en un compromiso que ya he movido todos los hilos para que te vayas ahí. Total, que al día siguiente me fui a una agencia de viajes, me saqué el billete de avión y me fui para ahí, me fui para Río. Una locura, una locura. Son esas cosas que uno, que el otro día, no me acuerdo con quién estaba conversándolo, son cosas de que quizás hoy en día uno lo toma como sentado, porque es la verdad, pero son experiencias que antes realmente era experiencia. Era, Sí, vamos, sí, vas para Brasil y vas para Brasil. No es que vas y no, vas para Brasil. Y no era sí. tan posible de ir tanto a nivel económico como a nivel del lugar. O sea, hoy en día uno tiene más, está todo más abierto, más posible. Podés entrenar por hobby, podés enganchar a algún lugar. Antes, si ibas a entrenar, eras porque peleabas o porque peleabas, no había vuelta atrás. Y no era Y tenías cualquiera. que ir, y tenías que ir recomendado o tenías que ir con, no, no era, yo siempre lo decía, cuando, claro, yo estaba de ir a Estados Unidos y en Estados Unidos pagabas y entrenabas en cualquier sitio, pero en Brasil no, en Brasil el que hacía vale todo es porque era peleador, o sea, no era una academia a la que tú te podías apuntar para decir, yo practico vale tú, no, no, si ibas allí es porque eras peleador y a ellos solo les interesaba que si ibas ahí a entrenar, si eras peleador, y si eras peleador tenías que ir recomendado por alguien. No valía que, no podías ir allí y picar, porque en Brasil en aquella época tú ir a una academia allí y decir, soy peleador, vengo aquí, quiero entrenar, para ellos eso era un desafío. Se lo tomaban como un No, desafío, se lo tomaban como un desafío y lo que te podía pasar es que salieras escaldado. Fue lo primero que me dijo Marcelo Alonso, me dijo, mira, Manu, vete a visitar las academias que quieras, pero ten una cosa, ten cuidado con una cosa, nunca vayas a una academia de Jiu-Jitsu en regata, en camiseta, y digas que quieres entrenar, porque se lo van a tomar como un desafío. Piensan que eres que la lucha libre y que vas a desafiar. Entonces, si vas, mejor deja que yo hable antes con ellos, que diga que vas de mi parte, que vas tal. No pienses que esto es como Europa, que puedes ir a visitar las academias, hacerte fotos y hacerte que aquí no funciona de esta manera. bueno, hoy en día hay lugares que siguen siendo igual. No, Sí, no pienses que hay lugares que acá en Uruguay,
que somos tres gatos locos, como digo yo, sigue pasando. Sigue pasando Sí. que si vas a algún lugar y ya no le gusta la manera, se terminó todo. Y estamos ya Mm, en el 2026. mm. Así que bueno. La idea fue por lo menos hacer un pequeño pantallazo de alguno de los palmares de la carrera de Manu, de la carrera temprana, porque todavía nos falta muchísimo para atrás. ASC ya lo tenemos, pero si quieres podemos hacer algún otra conversación a ASC. Bellator es un claro que tenemos Mira, que hablar de, en algún momento. de ADCC sí me gustaría, no recuerdo el nombre de él, me gustaría recordarme el nombre para agradecérselo, pero de cómo entré en ADCC,